Buenas tardes, señores televidentes. Iniciamos nuestro espacio comentando la actualidad. Lo primero que hacemos en este programa es saludar a don Jorge Villalón Gamboa y desearle que se recupere. O sea, no está enfermo, pero sí está cuidándose de este coronavirus que todavía está en Santa Cruz y en muchas partes de Chile. Saludos para usted, don Jorge, y también nuestro reconocimiento desde siempre a todo el personal que trabaja en el Hospital de Santa Cruz y a todos aquellos que trabajan y que cumplen funciones hospitalarias, porque han tenido una labor pero formidable. Nuestro invitado de hoy día, don Hernaldo Barrera, licenciado en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, a quien le dejamos las cámaras para que salude a nuestra teleaudiencia. Hernaldo. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y sumarme al saludo a don Jorge. Don Jorge es una institución en las comunicaciones y se le echa de menos. Se nota... hay problemas ya acá de que falta conducción y para poder desarrollar los temas. Gracias, Hernaldo. ¿Cuándo te invitamos de nuevo? Nuestro panelista estable, don Víctor Bustamante. Un saludo, jefe. Saludos para todos ustedes, los que nos ven, nos escuchan. Y como siempre, agradecer la credibilidad y confianza que tiene el programa. Por la gran cantidad de saludos que nos dan, Bernardo. Sí, te mandan saludos también conmigo, te los doy aquí en la cámara. Y a don Jorge también le manda saludos. Y es impresionante la cantidad de gente que nos está viendo por televisión abierta, Bernardo Moreno. O sea, con antenita ahí nos están viendo, así que saludo especial para ustedes y esperamos que compartan la conversación con nosotros. Muchas gracias. La gente hace eso, ¿ah? Sí. En la casa también comentan lo que estamos, la actualidad como la comentamos. Sí. Acá. Señores televidentes, tenemos una capa de protección a ambos costados. Por eso estamos sin mascarilla, porque hoy día, si queremos que este pasito de vuelta a la vida normal, que tiene que ser con mucho cuidado, porque lo que debemos evitar es el rebrote. ¿Qué te parece a ti todo esto, Hernaldo, del paso a paso que para volver a desarrollar una vida normal? Bueno, en general todo procedimiento tiene que hacerse de manera paulatina, de manera escalonada, para estar teniendo a vista el avance de todo esto. Al principio de la pandemia acá en Chile se estaba cantando victoria muy aceleradamente, salió incluso el presidente anunciando el retorno seguro. Me acuerdo que fue eso en abril, mayo, y no estaba la cosa controlada y afortunadamente ahora se está tomando las cosas más serias. Yo también quiero acá en Santa Cruz hacer un llamado a la calma sobre las medidas que se están tomando de control de la pandemia. Corre mucha desinformación, mucha mala información, y lo que tenemos que tener claro es que el Ministerio de Salud sobre todo tuvo una lección sobre lo que pasó, lo que comentaba previamente, y desarrolló un buen plan. Yo he estado teniendo a la vista el plan de monitoreo, testeo y aislamiento para el control del coronavirus. Y eso quiero destacarlo, que estemos con tranquilidad acá. Muchas gracias, Hernaldo. Usted es muy premonitorio en sus predicciones, don Víctor Bustamante. Las estadísticas no mienten. No mienten, avalan. Avalan, correcto. Bueno, aquí, Bernardo, a ver, comencé como a creer que los datos se estaban tomando más en serio, porque no hubo esa oscilación que comentábamos la semana pasada. Correcto. El 1.8, 1.5 se mantuvo en 6, 7, 8, tuvo unos días ahí, pero hoy nuevamente bajó a 4, o sea, bajamos a la mitad, bajamos a un 50% de los casos, y no es posible. Por ejemplo, cuando teníamos un día 1, y al otro día teníamos 7, subíamos un 700% de los casos, y eso no se da bajo ninguna lógica, no tiene sustento lógico. Por lo tanto, es difícil aún proyectar si en Santa Cruz estamos o no en el pic, porque la información es muy irregular, ¿ya? ¿Qué me dice a mí que hayamos tenido durante varios días en la semana 6, 7, 8 casos en ese rango, un promedio de 6 nos estaba tirando diario, y que hoy baje drásticamente a 4? Me dice que dos opciones: o los datos se quedaron por ahí escondidos, o simplemente el testeo fue menor en el día previo. O sea, lo comparto con Barrera. Los testeos tienen que ser regulares y tienen que ser una cantidad de continuo. Siempre, para que nosotros podamos tener la referencia. Correcto. Y ahí podríamos proyectar si estábamos en el pic o no. Me preocupa, sí, Bernardo. Sí, correcto. Me preocupa el centro de Santa Cruz.
Porque lo que yo no quiero, y no lo deseo para nada, yo no sé cuál será tu pensamiento, Bernardo, yo no quiero entrar en cuarentena. O sea, yo no quiero entrar en cuarentena. Víctor, nuestros vecinos de San Vicente de Tahuatahua entran en cuarentena el viernes próximo. Si queremos tener a un Santa Cruz sin cuarentena, porque una cuarentena implica cierre de negocio, implica un cese de actividades. Implica que nos tenemos que quedar en la casa sin salir. Es complejo, nos quedamos sin programa de televisión, nos quedamos sin comentando la actualidad. Entonces, tomemos conciencia. Oye, después del pago de ese 10%, la gente salió a gastar la plata, pero de inmediato. Espero que hayan dejado una colita para el 18 de septiembre. Oye, yo creo Ojalá que tengamos 18. Ojalá, no, si el 18 el número va a estar. Lo que no va a estar va a ser la fiesta. Pero ahí yo echo de menos un pronunciamiento de nuestra administración municipal, porque no he visto en ninguna parte, o no he escuchado, o no he leído, o estoy desinformado, de que sí o no van a haber fiestas patrias en Santa Cruz, si va a haber desfiles, si van a haber actividades relacionadas con el 18 de septiembre, porque Sí, pero las autoridades son las que tienen la voz cantante, ¿no es cierto? Los ciudadanos acatamos a veces nomás. Pero yo creo, Bernardo, que ahí el tema es primero si vamos a estar en condiciones de tener algo de celebración. Y para eso ¿sí? Es lo que estábamos recién planteando. O sea, si yo veo un centro tan saturado como está, oye, habían colas en todos los negocios Fila. hoy, Sí, fila, sí, sí. cola, De todo. de todo. Y la distancia claramente no es la que se permite. Igual hay negocios que mantienen, porque tiene que haber una persona por 10 metros cuadrados. O sea, en un negocio son 2, 3, 4 personas. Es correcto. No deben haber más. Y aunque sea el espacio muy grande, tampoco es mucha la cantidad de personas que pueden haber. Pero hay negocios que uno entra y están como víspera de Año Nuevo, víspera de Pascua. Estamos en fiesta. Y no es así. O sea, yo insisto, yo la verdad, Bernardo, no quiero estar en cuarentena porque no es que nos vayan a dar 2 semanas de cuarentena, 2 semanas en que todos tendríamos que permanecer encerrados en nuestras casas, sin salir, porque es una cuarentena. ¿Ya? Y fuera de eso, si no funciona la cosa bien, se puede alargar a 2 semanas, 3 semanas, correcto. un mes. Un mes. En Santiago hubo unos sectores que tuvieron 4 meses. 4 meses. 4 meses. Correcto. 4 meses. Es complejo, el complejo es no acatar las órdenes de la autoridad. No, pero ese es el tema, Bernardo, que en Santa Cruz las autoridades no están trabajando en función de eso. Yo no lo veo. Es decir, yo en Santa Cruz no veo una autoridad comprometida con que no entremos a cuarentena. Estamos en el grado 3, no hemos entrado a cuarentena, sino que vamos a empezar de nuevo en el 1, pasar al 2 y luego pasar a la libertad que tenemos ahora. Entonces, por favor, si no nos dice la autoridad, si no nos guía, nosotros tenemos la iniciativa de cuidarnos un poco más. Bernardo, desde el punto de vista, no del derecho, sino que desde el punto de vista de la sociedad, ¿por qué crees tú que a los chilenos nos cuesta tanto acatar órdenes? Buena pregunta, buena pregunta. Yo veo que se puede relacionar incluso con lo que viene pasando desde octubre. Hay una falta de civismo de la sociedad civil y a su vez no sé cómo calificarlo, pero hay una falta de autoridad por parte de la propia autoridad, de ejercer su autoridad como corresponde, que genera casi una tormenta perfecta para cualquier situación. Pero yendo un poco más atrás. Es que yo creo que el problema que tenemos en Chile es que no hay una formación cívica de partida. ¿Ya? No, la gente no tiene nociones básicas de democracia, de respeto a ciertas libertades, de ciertos deberes públicos, todo eso. Esas nociones más básicas no están acá en Chile, no hay formación en eso. Y entonces yo creo que ese es el gran No hay antecedente. formación porque no hay educación, porque tenemos una raíz distinta. ¿Por qué crees tú? Yo creo que no hay interés. O sea, estamos en la era de la información. O sea, no tener información en estos tiempos es porque o no se quiere o porque la gente encargada de entregar información no lo hace de buena forma. Volviendo al tema que recién trataban ustedes de cuál es el problema acá en Santa Cruz sobre la pandemia, yo insisto en que aquí no se informa, se desinforma mucho o se malinforma mucho. Porque, por ejemplo, yo insisto en estos conceptos del nuevo plan que generó el Ministerio sobre el control de la pandemia, el testeo, la ubicación, la trazabilidad y el aislamiento de las personas. Y ese plan está funcionando de buena forma y yo creo que lo están aplicando acá en Santa Cruz porque los encargados de hacerlo son
la base, por así decirlo, del sistema de salud chileno, que son las postas, los consultorios, y yo siento que acá en Santa Cruz se está aplicando de buena forma, pero el problema es que no se nos entrega esa información, no se nos explican los conceptos de cómo está funcionando eso. Hay dos cosas que tú estás planteando. Una es la realización de las actividades tendientes a controlar la información, y la otra que tú planteas es que esa información no se traslada o no la recibe la población en general. Eso es precisamente. Por ejemplo, yo veo todos los días el informe que entrega la página en Facebook de comunicaciones de la municipalidad, y siempre es una ficha, ¿ya? Y el texto superior simplemente repite lo que dice la ficha. Entonces quedamos en lo mismo y la gente le llena los comentarios diciendo ¿por qué pasa esto? Que vamos a entrar en cuarentena, y no se cumple con desarrollar la información, explicar esos conceptos. Eso es lo que necesitamos. Gracias, Arnoldo. Víctor, ¿tú crees que si la población tuviera la información adecuada, se respetarían más las distancias sociales, se respetaría más el quédate en casa, se respetaría más el no tener tantas actividades? Si tuviera la información. Sí, yo lo veo de la siguiente forma, Bernardo. Por ejemplo, una cosa es entregar la información en niveles de autoridad, como diciéndote, mire, nosotros sabemos, usted tiene que hacer lo que nosotros sabemos, y ahí se producen gestos de rebeldía siempre. Y el chileno tiene esa característica de no asumir mucho la autoridad, y la rebeldía la tiene en los genes, me imagino yo, desde nuestros inicios con la Araucana. Desde siempre. La raza chilena es bien... Ese cuento de rebeldía está. Entonces, yo creo que aquí lo que falta es un compromiso de la autoridad en términos de entender que esto no lo soluciona la autoridad por ser autoridad, en términos generales, sino que se va a solucionar cuando se establece un compromiso con la población, cuando se hace participar a la población del problema y se entiende que todos somos los que vamos a solucionar el problema. Yo he visto en algunos países desarrollados que está buscando bastante información, preferentemente en el término, en lo que es el área educativa, para ver cómo trabajar en esta línea. Y veo que lo que se establecen allá son nexos comunidad-autoridad, nexos de comportamiento, y ahí se conversan las formas, como que se entra en un diálogo donde las personas aceptan mantener ciertas normas con el fin de llegar a un objetivo común, que es que el país esté bien y, por supuesto, el no tener que encerrarse en las casas. Entonces, yo creo que aquí el tema es dejar de pensar que la única respuesta la tiene la persona que está a cargo de la comuna, del país, o las personas que manejan este engranaje, digamos, desde la perspectiva del control. Y yo creo que en la medida en que empiecen a ser partícipe la población puede creer más y puede confiar más. Y entender también, como tú lo has dicho muchas veces, de que es una enfermedad compleja, no es tan fácil. Si no nos toca, la vemos como lejana, la vemos como difícil, pero yo he conversado con varias personas que han sido afectadas por la enfermedad y dicen que los dolores son bastante terribles, intensos. y además con secuela, Víctor, ¿no? Y el tema de llegar a tener complicación y entubarte no se lo dan a nadie. Por eso entonces, digo, tenemos que tener sí, conciencia, pero es una conciencia conversada, sí, consensuada. Los resultados de no cumplir las normas, de no respetar la distancia social, de no usar mascarilla, de no usar el alcohol gel de manera protectora, trae consecuencias, y las consecuencias son quedar de repente con secuelas de por vida. Le pasó a un joven tiempo atrás de que lo intubaron mal y lo dejaron con muerte cerebral. Entonces es complejo no entender de que esto sí provoca daño. Ahora, esta llegada incipiente de la primavera, esto de ver de nuevo los árboles floridos, de ver el sol con más, ya está más calientito el sol, parece que provoca un relajo porque como que te llama más a la vida, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. O sea, los tiempos siguen su curso. Lo que no sigue el curso es esta pandemia, y se nos viene esta fiesta. A mí me preocupa de verdad, Arnoldo, Víctor, me preocupa de verdad la fiesta patria. ¿Por qué? Porque si alguien dice, si nos mantiene en cuarentena, para mí es preocupante. Si no somos capaces de mantenernos sin cuarentena para el 18, ¿cómo vamos a celebrar? O sea, a lo mejor no vamos a tener ramada. No vamos a tener desfile.
Pero sí en la casa a lo mejor se van a juntar la familia porque de Santiago va a llegar gente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a llegar visitas, van a llegar los hijos de vuelta a las casas de origen que están en Santiago. Entonces ahí se va a provocar un problema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué medidas vamos a tomar? ¿Estamos preparados para que de Santiago, como de manera normal, llega mucha gente? Se van a establecer, se van a transmitir los protocolos adecuados para que tengamos más opciones para que el coronavirus no vuelva a rebrotar. Yo creo que es una falta de información. La autoridad debería informarnos de manera más fehaciente, prácticamente con un instructivo, porque aquí va a llegar mucha gente, van a llegar nuestros nietos, van a llegar nuestros hijos, van a llegar los amigos, y van a llegar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Bernardo, para entrar profundo al tema que tú tienes, que es un tema muy interesante, en lo que estábamos, yo creo que el fallo de la autoridad acá en Santa Cruz es no conversar con las personas, conversar con las instituciones, sobre todo en el centro de Santa Cruz, cómo organizar el centro. Si el centro se puede organizar, si yo no digo que haya que cerrar el centro, pero tampoco comparto esa gran multitud que hay. No sé, de repente barreras sanitarias, que tampoco vengan libremente las otras comunas a Santa Cruz. Entiendo que hay que hacer trámite y todo, pero que no sea una medida de pasearse al centro, porque uno, yo antes iba todos los días al centro, todos los días hacer una cosa a otra, tomarme un café, pero ahora voy rara vez, y a mediodía me ha tocado ir un par de veces, y eso está lleno, o sea, está como si no pasara absolutamente nada, como si no tuviéramos coronavirus, como si la cosa todo normal estuviera absolutamente normal. Sí, entonces no es ahí falta el cuento de la autoridad, de cómo empezamos a conversar, cómo empezamos a regular, cómo a lo mejor crea una especie de brigada de información, porque tú ves que las personas no respetan el metro medio. No. Y el tema de la mascarilla no es que sea tan infalible, o sea, te vaya a contagiar igual con mascarilla. Pero sí protege. Hernaldo. Pero ¿sí? te vaya a contagiar igual, por eso de repente no confiarnos porque estamos con mascarilla, que vamos a salir bien. O sea, yo creo que hay que ahí está el tema que yo daría, cómo organizar de mejor forma el centro. Cómo organizar de mejor forma a la comunidad para que tenga instructivos y que tenga puntos o tenga un protocolo de cómo desenvolverse digamos, en la vida social. Pero como dijo, vuelvo a lo mismo, a lo mejor estoy equivocado, pero pienso y siento que va a llegar mucha gente a Santa Cruz. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué medidas debería tomar nuestra autoridad o qué medidas deberíamos tomar? A ver, acá yo tengo una apreciación de cómo fue el control de la crisis sanitaria acá, en Chile en general, y tengo una observación que no me la saca nadie de la cabeza. En Chile veníamos con un buen control sanitario hasta mayo. Mayo tuvimos, 1 de mayo, Día de la Mamá, 21 de mayo, fines largos con ese Día de la Mamá. Y vimos, también venía aparte la cola de Semana Santa, que veníamos de abril también. Entonces, eso fue efectivamente, creo yo, el factor, la movilidad de personas, la excesiva movilidad de personas y poco controlada esa movilidad de personas, lo que hizo que se disparara la pandemia en el país. O sea, tú dices que esto se pudiera repetir. Porque tenemos un fin de semana largo para el 18, son 17, 18, los números 19, son muy parecidos. El índice de activos en esa fecha bordeaba entre los 20.000 y 30.000. Y viendo los números actuales, en Chile tenemos los mejores números en relación a activos con recuperados, ¿ya? Estoy viendo aquí, tenemos 353.000 recuperados y de los 380.000 confirmados. Entonces damos un número de 27.000 activos tenemos aproximadamente en Chile. Entonces, si llegamos con una cifra similar a septiembre y este índice de activos no está efectivamente controlado, no está efectivamente aislado y empiezan a generar movilidad, vamos a repetir la historia. Entonces, porque la movilidad, no sé si es mi apreciación. Es que ese es el factor movilidad. El factor es contacto directo y sostenido con un positivo, ¿ya? Hay lugares donde no se han producido grandes contagios, colmenas de contagio, es porque efectivamente se han aislado a los positivos. Estamos de acuerdo. Entonces, pero tenemos este peligro de que, no sé, en el centro hay mucha movilidad. Imaginemos, llegan 5 personas contagiadas al centro, se mueven por aquí y por allá, y se nos fue todas las pelas. Entonces, eso yo creo que va a pasar porque hoy día, sin tener fiesta, sin tener movilidad,
o sea, perdón, sin tener tanto control, hoy día las calles de Santa Cruz están llenas. De verdad, llenas. Filas en las tiendas para comprar, filas en todos lados. Entonces, cuando lleguen agentes externos, que tal vez ni ellos mismos sepan que están contagiados y lleguen a Santa Cruz, tenemos que tener medidas tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Llamamos a nuestros parientes, oiga, por favor no vengan, quédense en Santiago. Claro, ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Porque uno quiere ver a sus parientes, ¿para qué estamos con cosas? Emocionalmente uno lo echa de menos, tanto tiempo sin verlos, ven para la casa, van a venir. Entonces, la movilidad, como dices tú, es un factor determinante. Aquí hay que tomar carta en el asunto, aquí hay que conversar con la comunidad, hay que transmitir una idea. ¿Cómo se va a enfrentar esta movilidad? Porque está claro que la movilidad es la que transmite el virus de un lugar a otro, ¿no es cierto? Claro. Y si queremos volver a la normalidad, si queremos volver a nuestras fuentes de trabajo, no podemos tener al bicho metido entre medio de nosotros. Víctor. Sí, ahí tenemos nosotros que primero entender que el crecimiento de los sintomáticos y asintomáticos se va invirtiendo a medida que va aumentando la cantidad de casos y que pasa el tiempo. En un principio era mayoritariamente la cantidad de sintomáticos, los que tenían síntomas, y mucho menos los asintomáticos. Posiblemente porque la trazabilidad o la aplicación de test era solamente para los que tenían algún tipo de síntomas y no se estaban haciendo más allá de los que estaban con síntomas. Pero en la actualidad en todos los países se está dando que se invirtió. Actualmente son más asintomáticos que sintomáticos. Más peligroso. Ese es el peligro. Ahí está el tema. Ese es el peligro. ¿Por qué ese es el peligro? Porque nosotros vamos a recibir visitas, como dice Bernardo, las vamos a recibir, o sea, uno quiera o no quiera, van a llegar igual. Y si no son nuestros parientes, van a llegar personas que quieren vaciar, que se quieren escapar de Santiago, ahora que Santiago está saliendo de cuarentena, después de 4 meses encerrados, lo único que quieren es salir a algún lado. Y apenas tengan la opción de salir, van a salir. No les quepa duda que van a salir o van a salir. Más con el 10% que le dan de la AFP, tienen que gastarlo en alguna parte y lo van a ir a gastar algunos a Santa Cruz, otros a Pichilemu. Yo te aseguro que Pichilemu va a estar lleno. El otro día conversaba con un amigo. Termino con el cuento. Sí. Pero ¿qué pasa? Pasa que nosotros, ¿cómo nos aseguramos de que alguien pueda entrar a un local comercial? Un asintomático. Tomando la temperatura. Entonces, un asintomático, usted le toma la temperatura y asintomático no tiene síntomas. No tiene síntomas. No tiene síntomas. Entonces, entra y en los últimos estudios que se están haciendo en Europa, los que más contagian son los asintomáticos. Entonces nos pueden tener controles sanitarios, tomar temperatura, la entrada a Santa Cruz y todo el cuento, pero el asintomático no tiene temperatura, no tiene ningún dolor, no tiene fiebre, no tiene estornudo, porque es asintomático. Y va a llegar y va a contaminar porque todos piensan que está sano. Se va a reunir en un espacio cerrado, con poca ventilación, con 2, 3, 4 personas, se van a contagiar las 2, 3, 4 personas, y de esas personas que se contagien, la mayoría va a seguir siendo asintomático. Y ahí se nos puede producir un tema complejo, no solo acá en Santa Cruz, sino que a nivel nacional, porque si nosotros miramos, por ejemplo, hay muchos brotes en España, rebrotes en Francia, en Italia, y están siendo muy drásticos, mucho más que en Chile, en la prevención. O sea, hay alguien que detectan de inmediato cuarentena, y por favor, no es malo que alguien se enferme, si es natural y me tocó nomás. O sea, si en la semana o en un mes más uno se contagia, mala suerte me tocó, pero no lo veamos como algo tan terrible, si algo que está ahí y está masivo en todo el mundo, y la probabilidad de que nos contagiemos es para todos. Entonces tampoco miremos a alguien que esté contagiado como alguien que uno tiene que alejarse de él, de la familia, de todos. No creo que sea así. Víctor, lo que tú mencionaste, del 80%, que hoy día la curva se invirtió, ¿no? Hoy día ya no son los sintomáticos o los que están, la mayoría hoy día son los asintomáticos, en donde el virus está oculto, en donde no se ve, entonces es mucho más peligroso que antes. Entonces, complejo. Pidamos a alguien que nos ilumine cómo se va a tratar esta forma cuando se produzca cuando llegue septiembre y se empiece a generar más movilidad. ¿Qué te quería decir delante? Que en Pichilemu ya hay mucha gente que no es de Pichilemu, que ya está viviendo en Pichilemu.
Antes no dejaban entrar a nadie. Hoy día sí están entrando. Yo no digo que Chile sea el problema, pero es una forma de que de a poco la gente empieza a llegar, y entonces llega gente contagiada. Y es lo que decís tú, porque vienen sin síntomas. Entonces es peligroso, Hernaldo, si no tenemos un control, no sé si llamarle férreo, no sé cómo llamarle, pero un control estricto, ¿no? ¿Qué opinas tú? Debe ser estricto. Efectivo, eficiente, esas son las palabras. Pero para que ello sea eficiente, ¿se necesita mano dura? No. ¿No? El tema, ¿No necesitamos mano dura? Es que lo que pasa, Bernardo, que se necesitan PCR. PCR. Porque el asintomático no lo detectamos por síntomas. Pero entonces, ¿cómo controlamos? Haciendo muchos PCR. En Europa ese es el objetivo, o sea, hacer PCR. Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer nosotros acá? Como yo creo que la autoridad ahí donde ha fallado. Los recursos le están llegando dinero adicional, sí, una cantidad no menor, están llegando recursos también por el Ministerio de Salud. Entonces, por ejemplo, que yo quisiera que todas las personas que prestan servicios se hagan regularmente PCR. Y creo que las personas que prestan servicios quieren seguir o quieren que sus negocios sigan funcionando, por lo tanto no se van a molestar por hacerse un PCR cada 15 días. Pero esto también tiene ciclos, son ciclos aproximadamente de 8 días. Con 8 días de ustedes. Sí. Entonces, por ejemplo, uno va a la feria, quisiera tener la seguridad de que las personas que están en la feria no estén contaminados. ¿Y cómo lo sabemos? Simplemente ahora con PCR, porque los asintomáticos no los vamos a detectar de otra forma. Si yo voy y compro almuerzo en un negocio, yo quisiera que todas las personas que están ahí en ese negocio tengan PCR habituales. Si voy a hacer un trámite, no sé, para un banco, un supermercado, que las personas que están ahí tengan su PCR para darte la confianza que tú puedes decir. Y que también de la misma autoridad, de una iniciativa de Santa Cruz en este caso, que lleguen a un supermercado y tomen PCR aleatorio. Más control. Claro. Preguntémosle a Hernaldo cómo se hace esto más efectivo y más eficiente. Es complejo. Es complejo, claro. El tema es que si yo quiero que esto sea efectivo y eficiente, debo controlar mucho. Es que para lograr eficiencia en general, ¿sí? En cualquier cosa hay que utilizar bien los recursos. Hay que tener primero claramente cuáles son los recursos, cómo los utilizo. Y lo que yo siento que en un principio el control... Yo soy bien fan del Estado unitario chileno, de la centralidad del poder en el Estado chileno. Y esta fue una estrategia centralizada. Ha sido una estrategia centralizada desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud, ha generado una red hacia todo el país para generar el control, coordinándose con otros servicios públicos, las propias municipalidades, los CEFAM, todo eso. Y yo encontré muy falible en un principio que no hubiese un buen apoyo al Ministerio de Salud por parte del Ministerio del Interior. El ex ministro del Interior que tuvimos en este país no llenaba el gusto de muchas personas, yo me incluyo en ello, y yo creo que ahí hubo un fallo, que un efectivo apoyo de policía, de servicios públicos dependientes del propio Ministerio del Interior hubiese sido una buena táctica para generar un buen apoyo, para generar la estrategia de manera más plena, porque, o sea, la escandalera que aparecía todos los días en las noticias de gente saliendo en las calles, de gente de fiesta, mucha gente de fiesta. Todo eso es falta de control. La policía, el apoyo, suena malo decirlo, pero yo lo voy a decir acá, apoyo de militares, incluso tener para generar mejor controles preventivos, no estar a la simple reacción, hubiese sido una mejor estrategia. Al parecer eso se está aplicando ahora y se agradece. Muchas gracias, Hernaldo. Pausa y comerciales, señor director. Sí, Panificadora Santa Cruz está vendiendo normalmente solo lo que está cerrado por ahora en la parte de Fuente Soda. Tiene lo mismo que usted ha gozado todo este tiempo, el vino, que dicen que es bueno también. No, es muy exquisito. Nuestros amigos camarógrafos nos dicen que es parte del mantenerse bien. El vino, a ver, no hace la seña ahí, el vino es parte que está ahí, las mejores viñas de Santa Cruz, está la chocolatería, sí, funcionando full, panadería, en panadería
tienen la opción de que usted va y le tienen el pan ya en bolsitas, no tiene que estar preocupado de que le tomen el pan. Existe también pan precocido, congelado. O sea, tú vas, te compras los kilos que quieras cuando nos toca hacer cuarentena, como don Jorge, nosotros vamos a hacer cuarentena, ¿sí? Correcto. Ya, entonces tú te compras el pan que necesites, lo metes al congelador, luego de eso sacas y lo vas metiendo al horno y tienes pan como recién O sacado del sea horno. que Panificadora Santa Cruz se adaptó a los tiempos. ¿No es Se adaptó, cierto? no, además de eso están las pizzas, o sea, si tú necesitas pizza, puedes ir, si necesitas empanada, que están sacando una empanada No, espectacular, espectacular. también puedes ir, pero además por el delivery, en este caso tú puedes pedir por encargo, supongamos que yo quiero un almuerzo, Ya. llegar a visita a la casa, pido a los ¿Y números a que qué lo acabas de número? dar y están saliendo abajo ahí, Ya, los va a correcto. poner nuestro amigo Marcelo, pides a uno de estos números y te van a dejar el pedido a casa. A la casa. Qué Ya, bueno, en ¿no? la zona urbana, solamente el delivery lo tienen para la zona, Para la zona urbana. urbana. Todo esto en Panificadora Santa Cruz, Casanova, 169 y con los teléfonos antes mencionados. Bien, de vuelta a comerciales, seguimos conversando con nuestros invitados. Bueno, que nos quedamos ya, comentábamos lo que pudiera pasar, comentamos los efectos, dijimos de lo asintomático, dijimos de que no queremos estar en cuarentena, entonces por favor háganos caso. Perdón, antes de salir de eso, me di cuenta hoy que hayan varios colectiveros Con separaciones así de ambiente. No, con un cartel atrás, un rayado con la tiza que ponen siempre. Y cuando recibimos ayuda a los colectiveros, yo creo que hay varias instituciones o gremios que están muy complicados en Santa A Cruz, ver, Leonardo. establezcamos, toquemos el tema. A ver. Se generó las acciones necesarias o las leyes necesarias para que se pudiera sacar el 10% de los fondos previsionales de cada persona. Cada uno lo retiró. Pero también se está en discusión un proyecto para entregar ayuda a la clase media. Son 12.000 millones de dólares que todavía no puede generarse la ley o las condiciones para que salgan y se haga efectivo. ¿No es cierto? Unos quieren que le den más a este, otros quieren que le den más a lo otro. Entonces aquí se estableció una analogía entre el Estado y los privados. Cuando a la AFP le dijeron usted tiene 10 días de plazo para entregar la plata, se cumplieron los plazos. Cuando el Estado dice vamos a ayudar a la clase media, se toma al Servicio de Impuestos Internos para que entregue plata, algunos le entrega plata y después dice no, está mal entregada la plata, me la devuelve. Y todavía están los 12.000 millones de dólares esperando que se haga la ley para que salga, para que esta se haga efectiva y las personas de clase media reciban esa plata. Entonces aquí hay dos mundos distintos, Arnaldo. Tú delante hablaste no sé si el estatismo, del Chile, algo mencionaste de eso. Entonces, la relación entre la autoridad y la sociedad civil. Eso. Claro, pero ¿qué te parece estas dos miradas que tenemos hoy día? De la eficiencia, yo digo que eficiencia o efectividad, no sé cómo lo cambiamos, de lo privado con respecto al Estado. El tema yo creo que siempre se ha visto muy parcializadamente las cosas. O sea, cuando apareció el gobierno señalando ayuda a la clase media, ¿Sí? La oposición dijo no, vamos a ir con este proyecto del 10%. Después el gobierno respondió, vamos a ir con esto otro. Después respondió con esto otro. Entonces, yo creo que la mejor opción es tener la mayor cantidad de posibilidades posibles. O sea, hubo un tiempo que incluso se señaló de que se iban a generar leyes para obtener préstamos bancarios con tasa cero. ¿Sí? Y que incluso al tercer año de no pago se condonaba la deuda y la terminaba pagando el Estado. No sé qué pasó con eso. El tema del apoyo a la clase media, el Servicio de Impuestos Internos no ha generado, no ha tenido la altura para hacer efectivamente llegar con esa ayuda a la gente. Entonces creo yo que en general tenemos que estar a la mayor cantidad de opciones. Pero hubo una acción que sí estableció una analogía, estableció un paralelo, ¿no es cierto? Dos entes, uno privado y el otro estatal, referente a cómo funcionaron, Víctor, ¿no es cierto? Porque la AFP le dieron un plazo determinado para que entregaran el 10%. Hubieron AFPs que entregaron antes la plata. ¿Qué te parece a ti este paralelo? Sí, O esta confrontación entre un mundo privado y un mundo estatal. Entiendo para dónde va el tema. Claramente aquí
La AFP con mucha eficiencia jugaron sus cartas para mostrar que están realmente preparadas y lo hicieron en un tiempo récord. Y lo habíamos conversado acá con invitados antes acuérdate que hablábamos de que poco menos que se iba a caer el modelo económico y que iban a sucumbir las empresas y que iba a estar todo por el suelo, y ya se ha repartido un gran porcentaje y todo está absolutamente normal. Y es porque la AFP efectivamente quisieron mostrar eficiencia y tienen los recursos, tienen los medios para hacerlo. O sea, son las empresas que manejan más dinero en todo el país y lo más probable es que tengan los mejores profesionales para tomar decisiones y para también contratar servicios para que se haga todo bien. Lamentablemente siempre tenemos esa discusión, Bernardo, entre Estado y particular. Hoy día se dio, hoy día está encima. Es una de las tantas formas y es difícil es difícil comparar porque no se miden con varas similares. O sea, el Estado en sí, a ver, me quiero explicar. En la empresa la gerencia toma la decisión y esa decisión se obedece hacia abajo más o menos en términos militares. O sea, se hace lo que tiene que hacerse y se proponen las metas y los que están a cargo dormirán menos algunos días, trabajarán más esos mismos días, pero las metas se tienen que cumplir y se cumplen, o si no buscamos a alguien que sea más eficiente. En cambio el Estado no trabaja de acuerdo a esa lógica y también tiene muchos más elementos de cómo se pueden establecer ciertas certezas o seguridades en cómo se mueven los medios, porque si no también tengo un descalabro en términos de cómo vemos que efectivamente estén llegando las personas que tienen que llegar y que se esté gastando el recurso y no se esté quedando por ahí escondido, porque estamos hablando de mucho dinero. Yo creo que ahí está como la diferencia, es decir, el aparataje estatal siempre es mucho más lento porque tiene una serie de instancias en que te van controlando que lo que se haga sea efectivamente lo que el Estado te pide, porque tienes que darle explicación no al gerente, sino que al país en general. Ahí yo siento, Víctor, que aquí la clase política, de nuevo, no ha dado el ancho. Se ha entorpecido la aprobación, o la fluidez, más bien dicho, no la aprobación, la fluidez para que este recurso llegue luego a la clase media. La plata se necesitaba hoy día, así se dijo en todos los medios, la plata la queremos hoy día tenemos hambre, hoy día queremos salir, hoy día quiero mi plata. Pero sin embargo el Estado quiere entregar la plata, pero como dices tú, tiene que preguntar al Congreso, en el Congreso dice, sí, le damos, pero dele más a este, dele menos al otro. Entonces se hace engorroso. Entonces ahí siento yo que falta la empatía con el ciudadano chileno, con aquel clase media que hace mucho tiempo que no ve un peso, porque desde el estallido social muchas pymes dejaron de trabajar y todavía no trabajan. Entonces esas personas detrás de una pyme, detrás de una pequeña empresa, hay gente, personas con compromisos, con proyectos, con miradas de vida. Entonces hoy día, ¿quién le está pasando la mano? Nada. Le dice la más 500.000 pesos, se los doy y se los quito, oiga, devuélvame, se los di mal. Entonces no me parece correcto que a la clase media se nos trate tan mal. Al rico no defiende su riqueza. Al pobre tiene asistencialidad de muchas partes. Pero a los que estamos al medio, bueno, ¿quién nos da algo? Cuando tienen que darnos algo se demoran una eternidad en darnos algo. Entonces a mí me preocupa que a la clase media se nos trate con tan poco cariño. ¿Qué opinas tú, Hernaldo? Yo insisto en el concepto que le planteaba previamente. Yo ahora que estaba escuchándolo a usted y tal vez interpretando a lo que quería ir usted, Bernardo, si generamos esta dicotomía entre Estado y privado, yo creo que yo planteo dos perspectivas. Uno es la protección social, ¿ya? Y otro es el cumplimiento de funciones propiamente administrativas. Quiero partir por lo último primero, el cumplimiento propiamente de funciones administrativas. Yo tengo muchos recuerdos de un profesor que tuvimos en la universidad que me hizo Derecho Administrativo, que de hecho es el actual Contralor, don Jorge Bermúdez, y nos decía, era una muletilla que tenía en clase, siempre decía, el Derecho Administrativo es rasca. ¿Por qué decía esto? Porque la administración del Estado en su funcionamiento, desde la presidencia hasta el último servicio público chileno, es una institucionalidad llena de saludo a la bandera. Todo es saludo a la bandera. Uno tiene una necesidad con una administración pública y tiene que esperar, ¿no? Si es que quieren atenderlo, si es que quieren
entregarle la información y para defenderse de esas cosas hay casi nulas posibilidades. Es un derecho lleno de salud a la bandera, insisto en ese concepto. Y llegando a otro concepto que es la protección social. Yo recuerdo cuando estuvimos con don Jorge, la última vez que yo estuve acá, nos preguntaba por qué se había producido el estallido social que le llaman, y yo creo que yo le planteaba el tema de que en Chile no existe propiamente un sistema de protección social, es todo aislado. O sea, hay prestaciones privadas, prestaciones públicas, no hay integración entre ellas, no hay entendimiento de los recursos, de los conceptos, de hacia qué orientamos la utilización de aquello, quiénes son las prioridades, quiénes o cuáles son las prioridades, cómo orientamos todo eso. Hay un desentendimiento total. A mí me gusta mucho usar el ejemplo de la salud en este país. Tenemos ISAPRE, que gana mucha plata, y tenemos a FONASA totalmente empobrecida. Las ISAPRE atienden a menos del 30% de la población de este país, y como tienen este tema de que no atienden a personas enfermas, se quedan con los más sanos, entonces tienen menos gastos, y le mandan a todos los enfermos a FONASA, que tiene mucho menos recursos, y tiene que arreglárselas para arreglar este problema. Y entre medio de eso tenemos instituciones. El gran ejemplo, por ejemplo, es la Teletón. Siempre en Chile se discute de que la Teletón no debe existir, que debe ser labor del Estado encargarse de las personas discapacitadas. Y yo les digo, no, en Chile deberíamos haber miles de teletones. ¿Qué les parece de que en lugar de tener ISAPRE tuviésemos fondos públicos para atender ciertas prestaciones de salud? Yo creo que sería una re buena idea. Oye, Víctor, con respecto a lo que conversábamos delante, del 10%, en su génesis, muchos ministros salieron a decir, exministros también, el ministro actual Briones también nos decía, no, esto es malo, a la AFP no le puede dar a usted la plata porque esto es malo. Yo siento que hubo muy poca transparencia, como te lo comenté alguna vez, porque nunca dieron números de verdad. Que va a pasar esto, porque no sé, nunca encajaron los números, nunca hicieron un correlato de qué es lo que iba a suceder, va a pasar esto y lo otro. Solamente nos decían, es malo. Y al final, como dices tú, hoy día las AFP sí tenían la plata, porque incluso pagaron antes de los plazos previstos. Entonces, bueno, ¿en qué mundo nos estamos moviendo? ¿No es cierto? Yo siento que hoy día a los chilenos se nos tienen en muchas burbujas, se nos tienen tapados muchas cosas nos tienen tapadas con un manto de ignorancia, porque no sabemos cómo funcionan muchas cosas, particularmente esta que es tan delicada y en donde todos tenemos nuestros fondos de pensiones. Y aquí en Chile no hubo descalabro, no hubo nada, y al final hubieron mucha gente contenta que retiraron sus plata. Lo que no se condice con las caras largas que ponían, no, ya no saque su plata porque esto es malo. Pero nunca nos dijeron por qué era malo. ¿Por qué crees tú que hay tan poca transparencia? Porque no era malo. Yo creo, Bernardo, que acá pasa un poco por algo que yo te puse arriba la palabra transparencia. Claro, hace mucho tiempo que tiene que ver con esa mezcla negocios o empresarios o grandes empresarios y política. Yo creo que cuando eso se mezcló de tal manera que es difícil separar la política del gran empresario, o el gran empresario invirtió tanto en la política que ya, no sé si se podrá decir o no, compró el hacer político en Chile. Entonces, al final, lo que están transmitiendo estos personajes, que son políticos, porque están ahí ocupando cargos políticos, y eran exministros, ¿sabes? Pero están ocupando cargos políticos, son políticos, entraron en defensa férrea de los grandes poderes económicos. Porque yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que veían? Yo creo que ellos siempre supieron que un 10% no iba a afectar más que lo que está afectando. Pero el tema, y como tú lo has planteado que alguna vez, es el temor de estos grandes empresarios, de los que tienen el poder económico y que controlan la política y todo en Chile, es que esto no sea la puerta para luego tener otras regalías, otras garantías, o que efectivamente se le acabe ese colchón de dinero que le estamos inyectando todos los chilenos para que ellos lo administren y después nos hagan pagar a nosotros
incluso cuando nos prestan nuestro propio dinero. Entonces yo creo que el tema va por ahí, la transparencia, la falta de transparencia va por defender intereses de los grupos de amigos que son estos grandes empresarios. Entonces, el ministro de Economía defendía eso, o sea, y le llegó una orden y tú tenés que defenderlo. El ministro de Isaguirre también, el ministro Ninati. Porque estamos hablando, Bernardo, ¿sí?, de la mezcla del poder económico con la política, no con un sector político, con la política. Si tú acá ves que no solo de derecha, vemos la DC, vemos PPD, vemos PS, que han ocupado cargos de administración en la AFP, ¿sí?, o sea, la familia Rincón, sí, por decir algo, claro, entre otros, sí. O sea, entonces no es, cuando yo digo política, no es de un sector político, es la política en general, y la política en general es a la defensa. Claro que con distintos matices, para mostrarse como que soy del pueblo, pero al final a que le dan respuesta en términos económicos a eso, porque una vez que salen del Senado, ¿qué es lo que hacen? Ocupan un cargo honorario en alguna de estas grandes empresas. Sí, y cargos en que ganan mucho más que lo que están ganando como diputados y sin ningún problema de explicación. Entonces, yo creo que ese es el tema que tenemos que nosotros, de una vez por todas, darle solución. Para que haya más transparencia, tenemos que tener una política independiente del poder económico. Y mientras no exista eso, vamos a seguir viendo que los políticos, de una u otra forma, satisfacen las necesidades del poder económico. Hemos visto que incluso muchas personas de izquierda, en decisiones económicas importantes que van a perjudicar a la población, han votado a favor de los empresarios. La ley de financiamiento de los partidos políticos establece reglas claras, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se condice esta relación político todavía con el mundo económico? Está fuera de la ley. Eso mismo. Está fuera de la ley. ¿Y se sigue manteniendo? Es que es claro, a ver. Pues blanda la ley, no se aplica la ley. Antes que hay, Bernardo, para no interrumpir todo esto después. Mira, el tema es el siguiente. Más aún con esta nueva ley electoral, cuando cumple el ciclo. Entonces, un senador en este periodo va a cumplir su ciclo y no puede volverse a repostular. ¿Para quién va a trabajar él? Claro, en empresa privada. Ya, porque una vez que salga, ¿quién lo va a contratar? ¿El Estado? No, el Estado no lo va a contratar. Ya, bueno. ¿Quién lo va a contratar? Entonces, él va a mover todo lo que necesita mover, porque una vez que salga le va a llegar un trabajo en una empresa privada y ganando un sueldo equivalente a lo que está ganando en el Senado. Pero para eso tiene que haber movido muchas leyes a favor de intereses económicos. Si ahí está el tema. Lo que te planteaba adelante, Ronaldo, ¿por qué la ley de los partidos políticos está? Si están al margen de la ley, significa que las leyes, tú como licenciado en Derecho, debes tener explicación de por qué, si la ley se establece, no se aplica en cuerpo y espíritu. Bueno, a ver. Hay dos cosas. Claro. Porque no se aplican. Si se aplicaran, hay falta de respuesta, hay falta de mano dura, hay falta de control, hay falta de exigir que se cumpla la ley. Es que hay que ver cuál ha sido el desarrollo de la institucionalidad política y el desarrollo político chileno desde la vuelta a la democracia. Yo estaba por el apruebo de una nueva constitución con dos argumentos primeramente. Estamos hablando del pasado. Es que permítame desarrollarlo. Por favor. Estaba con dos argumentos en un principio. Ya. Ahora tengo un tercero. Ay. Eso se lo voy a desarrollar. Era precisamente el tema de los derechos fundamentales, que en Chile no tenemos protección social. Y el segundo era sobre el sistema de la institucionalidad, la orgánica política chilena. Y el tercero, que ahora lo tengo, que lo agregué, es el total fenecimiento de este sistema propiamente político desde la Constitución. En Chile, para la vuelta a la democracia, se generó una Constitución que pretendía generar un empate entre la derecha y la izquierda. El sistema binominal, los quórums supramayoritarios, el establecimiento de senadores designados, el Tribunal Constitucional, todo estaba orientado para que una minoría empatase a la mayoría. Entonces, ¿qué fue lo que nos produjo este sistema político que se estableció en la Constitución? Nos generó, desde el 90 hasta la actualidad, los gobiernos de la Concertación y ahora este bienio de Piñera y de Bachelet, nos generó un duopolio político. Nos generó la Concertación y la Alianza, que eran lo mismo, con distintos nombres. No, eran gente que estaba totalmente relacionada con el poder económico,
que eran los que designaban jueces, son los que designan fiscales, son los que establecen altas direcciones públicas, y generaron una élite que se defiende entre ellos. El mejor caso de eso fue el financiamiento irregular en la política. Nadie terminó con pena, los juicios terminaron de modo muy irrisorio, muchos, algunos terminaron en la Corte Suprema absueltos. A mí de verdad no... Y eso, yo soy de esa idea, que esta Constitución lo que hizo fue generar este duopolio político, esta élite político-empresarial. ¿Del 81, la Constitución de Pinochet? La Constitución, no estoy diciendo que sea la Constitución de Pinochet, yo creo que es una Constitución que produjo eso. Pero ha sido modificada de la Constitución de Bernardo, Pinochet, queda muy poco. Es que lo que quedaba principalmente, que era generar el duopolio político a través del binominal y a través de también... El binominal se terminó. ¿Pero hace cuánto terminó? ¿Pero qué? ¿4 años? ¿Pero por qué lo cambiaron? Hoy día tenemos diputados elegidos con 200 votos. ¿En qué lo cambió? Claro, antes existía un sistema distinto y hoy día nos contaron el cuento de que iba a ser más participativo, más democrático. Hoy día tenemos diputados con un 0,5% de votación. Es que efectivamente para lograr el cambio del binominal se tuvo que generar un sistema electoral que dejara felices de la misma forma pero distinto a las mismas personas, pues, y salió el sistema que tenemos. Yo creo que aquí los cambios, la Constitución tiene muy poco que ver en la forma de actuar de quienes nos dirige. Yo creo que tiene mucho que ver. Tiene muy poco que ver porque aquí las mentiras están de ambos lados. Aquí las mentiras se cruzan de allá para acá, cruzan de aquí para allá. En donde la Constitución muchas veces se la pasan por el traste. Nos dijeron, oiga, le vamos a sumar más diputados y le va a costar 0 pesos al Estado, el señor Peñailillo. Y hoy día nos cuestan como 3.000 millones, 3.500 millones de pesos mensuales mantener a tantos diputados. Es que Bernardo, ¿sí? Usted está diciendo lo mismo que yo dije, que es un duopolio político que se protege de ellos, una élite que va a seguir legislando y desarrollando normativas a la conveniencia de entre ellos con una élite económica también. A ver, pero entonces estamos hablando de cultura. Como cultura. Estamos hablando de cultura porque las personas distintas se unen entre ellos para generar poder para ellos y no transmitírselo a las personas, teniendo una Constitución escrita, ¿no es cierto? Que ni siquiera no la respetan. Entonces, ¿qué sacamos con tener una nueva Constitución si los que van a seguir dirigiendo van a ser los mismos? Víctor. Sí, ahí el tema del duopolio y el tema de la repartición del poder político entre estos dos conglomerados es algo indiscutible porque lo vivimos por mucho tiempo y está a la vista. Seguimos viendo los mismos apellidos, seguimos viendo familias completas metidas en política por todos los lados. Sí, no, estamos de acuerdo. ¿Y esto es transversal? ¿Sí? Nosotros miramos, por ejemplo, el alcalde de Santiago, tiene un hermano que es senador, entonces, y miramos la familia Rincón. Hay varias familias. Varias familias y todas han hecho lucro excesivo de esto y de estructura de poder abundante. Y está el inicio del poder y el poder marea de tal forma, Bernardo, que lo que quieren es mantenerse ahí. ¿Ya? Y hacen todo lo posible e imposible porque esto no les acabe su estructura que han logrado en estos años. O sea, estas familias no van a perder o no van a querer perder ese privilegio en todo sentido que se tiene por ser parlamentario. Pero yo te digo, entonces con una nueva Constitución van a hacer lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el tema aquí de la nueva Constitución? Que la nueva Constitución no sea hecho por los mismos, que de una vez por todas se cambie esta casta que no le ha hecho bien al país, porque la verdad Chile con la cantidad de recursos que tiene podría ser un Chile mucho mejor que lo que es. Pasamos todo el tema de la abundancia, del valor del cobre, en que podíamos haber dado un salto tremendo y tú veis que roban de todos lados. O sea, aquí no se salva ninguna ideología ni ninguna tendencia. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que tendríamos que construir una Constitución no dependiente de este poder. Pero este poder político se ve preocupado con esto y lo único que quiere es mantener el control de esto. Y ese control lo quiere mantener a tal forma que miraba una declaración, me parece que alguien de la UDI, que decía que la nueva Constitución tenía que construirla el actual Parlamento. Pero nadie cree en ello. Entonces, ¿cómo? Yo creo que si le damos abertura
y los constitucionalistas son gente que represente de alguna forma un pensamiento de un nuevo renacer en Chile, podríamos proyectar un Chile distinto, ¿ya? Con una forma de Congreso distinto, una forma presidencial distinta, podríamos Víctor, tener una opción yo siento distinta. que aquí lo que están fallando no son los papeles, no es la letra escrita, aquí fallan las personas. Porque siguen siendo las mismas Y personas. fallan las personas, y en todos lados son los mismos. Mira, No, pero el otro día, es que mientras no saquemos a los mismos, Bernardo, mira, el otro van a día seguir vimos tomando las el decisiones. actuar de un partido, de un diputado de un determinado partido, que cuando lo controlan, él hace abuso de su poder, dice aquí yo soy la autoridad, usted no es la autoridad. Ese es el problema. Ese es el Entonces problema. es un abuso de poder de quien dice, pregonan por la igualdad, pero cuando tienen que llevar esto a cabo, se olvidan y siempre están por sobre la ley. Antes, un juez de Casablanca la otra vez tuvo una tremenda pelea con muchos diputados porque la norma decía puede andar a 100 km por hora, andaban a 140, 150. ¿No es cierto? Entonces, Pero cuando... justamente ese es el Aquí, problema y Víctor, sacar a estos tipos de ahí. a lo que yo voy es que no sacamos nada con tener leyes, con tener nueva constitución si nadie la respeta. En Chile, ¿cuántas leyes tenemos licenciados? Más de 20.000. Muchísimo más de Y muchísimas más. La ley de violencia en los estadios está escrita. No hay ni un detenido con toda la violencia que hemos tenido en los estadios. Entonces, ¿qué ganamos con escribir normas que nadie respeta? Vamos a tener una nueva constitución porque se está pidiendo que sea en blanco y nadie la va a respetar porque los hechos nos están mostrando que nadie nos respeta. Hoy día mismo, esta misma pandemia, deberíamos estar todos en la casa. Pero sin embargo estamos todos en la calle. Entonces yo creo que aquí lo que hay que cambiar es otra cosa. Aquí lo que hay que generar son espacios de cultura, son espacios de entendimiento, son espacios de relacionarnos a las personas, porque hoy día las leyes, como a los chilenos parece que no nos gustan mucho, creo. Pero ahí, Bernardo, tú estás dando el punto. Tendríamos que cambiar o repensar los espacios de cultura y eso es lo que tiene que estar en esta constitución nueva, ese cambio que queremos que se haga. ¿Ya? Eso justamente para eso apunta con la nueva constitución, cómo establecemos este cambio de cultura, este cambio de movernos en la estructura económica, si vamos a mantener un modelo neoliberal o vamos a suavizarlo de alguna forma, básicamente el tema de la educación, una educación que efectivamente te permita tener algún tipo de lectura que te apoye en la toma de decisiones y que no sean unos pocos que se sientan con el conocimiento, vamos a decir, de decir nosotros somos los únicos que podemos pensar y usted obedezca porque hágame caso. Yo estudié, yo tengo el título, así que usted hágame caso. O sea, ¿qué tiene que hacer? Lo que yo digo, pero no lo que usted piensa, porque usted no ha estudiado, usted es poco culto. Eso es lo que tiene que cambiar. Yo creo que en la medida en que nosotros estructuremos una constitución que apunte a lo que tú dices, este cambio, las personas también se van a comprometer con el Chile nuevo, porque tenemos que construir un Chile posterior a la pandemia. Y en todo el mundo van a haber cambios. Y nosotros tenemos que tener ciudadanos que aprendan a vivir en un mundo diferente, en un mundo distinto, que claramente tiene un cambio que no lo vamos a sacar, que va a ser mucho más tecnológico, con aplicación real de la Muchas tecnología. gracias, Víctor. Arnaldo, esta conversación, sí. el tiempo, el director ya está parando los dedos, ya diciendo está bueno, basta, no tenemos tiempo. Te agradezco la Mejor quedar con participación. ganas, para que vuelva a la rueda. Te agradezco la participación, Arnaldo, las cámaras para que te despidas de nuestros televidentes. Agradeció la invitación y un saludo a todos los televidentes. Conclusión final, parte de uno y también a lo que hablaban también ustedes, yo creo que hay que identificar los problemas, hay que ir a los puntos específicos. Yo veo que tenemos una clase política y también nosotros mismos hemos votado por ahí, hay gente que generaliza mucho las cosas, que simplifica todo y no se resuelven bien las cosas. Hay que estar más atentos a eso. Esa es la reflexión. Víctor, las cámaras para ti. Bueno, gracias por escucharnos y compartir con nosotros y nos estamos viendo la próxima semana. Jefe, el domingo parece que estamos a 15. El domingo. Ya, pasamos la mitad de agosto, jefe. Bien. La celebración va a ser la buena. No, si pasaste, vamos a celebrar con don Jorge Villalón. Si pasaste agosto, celebra con nosotros. Muchas gracias, señor televidente, por escucharnos.